de Universidad Austral de Chile. Presentamos República de los Ríos. Muy buenos días, queridos amigos. 8 de la mañana con 36 minutos, 56, 57, 58 segundos y así sucesivamente. Así se nos va la vida, estimado Antonio Martel. ¿Cómo estás? Antonio Martel en los controles técnicos, aprovechando el feriado universitario. Nuestro colega Sebastián Valenzuela, por supuesto, se ausenta de los horarios matinales y Víctor Godoy nos acompaña desde su casa, como es habitual es habitual en esta modalidad distanciada que nos ha impuesto la presencia de la pandemia. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Miguel, ¿qué tal? Bien, aquí Buenos iniciando una días. fría mañana de trabajo. Me imagino. Sí, yo Está solo, frío por ahí. sí, yo solo acompañándolos para darles la bienvenida al panel habitual de análisis internacional de los días martes. Comentar nomás, solo buenos comentarios hemos recibido por lo menos aquí de la actividad que tuvimos ayer a las 3 de la tarde con el área de salud del municipio de Panguipulli y los medios de comunicación social presentes, un grupo de ellos por lo menos presentes en la comuna lacustre, como se le llama pretenciosamente, eh, durante la tarde de ayer. Eh, Eso, no sé qué noticia tienes tú al respecto. Sí, está impactando a nivel internacional. Vamos a hablar de ello Bueno, a en mí, esta sí, jornada. a mí, mira, desde Argentina de eso me lo comentaron. De hecho, A claro. mí, ¿qué tal? Ya, chao. Así es que Los dejo, los dejo. Bienvenido. vamos a dar continuidad a ello. Tic, tic. De hecho, ayer, claro, efectivamente estuvimos con un grupo de comunicadores de la No te comuna voy de a escuchar. Panguipulli ¿Ah? y vamos a continuar con otras comunas después trabajando sobre el tema de la salud, comunicación y salud y ha sido bien interesante ese diseño. Vamos a seguir en ello. Y nosotros hoy, día martes, ya estamos a 14 de julio, vamos a tener la oportunidad de renovar esta conversación sobre el tema internacional con Andrés Valenzuela Turner y además con Diego Sáez Trumper, que está en Barcelona y que se nos suma a través de la red y tiene un espacio de tiempo limitado hoy por su trabajo, pero va a estar con nosotros en esta primera parte, en esta primera media hora. Hola Diego, ¿cómo estás? No te escuchamos. Ahí sí, perfecto. Además tienes 5 horas, una cosa así, ¿no? ¿Más? 6 horas más. Las 2:40. Perfecto. Bueno, algo llegará por acá a través de la red. Y Andrés Valenzuela Turner. ¿Cómo estás, Andrés? Qué bueno tenerte por acá. Aprovechemos estos minutos que tenemos con Diego. A ver si podemos introducir un par de temas. No sé si algo tan específico. La verdad es que a nivel internacional eh, algo ha seguido dando tema Estados Unidos. eh, por nuestra parte en Latinoamérica, digamos que como todas las semanas en Latinoamérica la cosa está que arde, entre comillas. Tiene que ver con la pandemia, pero también tiene que ver con lo que veníamos nosotros desarrollando desde hace tiempo, que es el tema de la legitimidad de los gobiernos de derecha, de Bolsonaro, que se engarza con otros más en el continente. Y, y de hecho hace un par de semanas de haber sido que en esa entrevista, en esa conversación, una entrevista online con Alberto Fernández y Lula da Silva, Alberto Fernández le decía, che, Lula, eh, yo,
Yo ya no tengo a... Y empezó a nombrar desde Chávez a Bachelet, prácticamente todos los presidentes del continente. ¿Ah? Sí. Alberto no tiene problema en ello. Ahora, de todos modos, le significó una fuerte crítica al interior de Argentina, etcétera. Pero bueno, así está la cosa enredada. Quizá actualicemos un poco cómo está la situación en España, porque nosotros también nos reflejamos allá pensando en esto de, yo creo que tú, Diego, ya sabes, nosotros tenemos desconfinamiento desde hace un par de días, un par de noches, y es un desconfinamiento que la comunidad en realidad está tomando con algo que ya traía de atrás, digamos, que es esto de la vociferación de la desconfianza versus las prácticas confiadas, digamos, que uno ve en la calle. Así es que el desconfinamiento y el confinamiento, digamos, también son esos oxímorones, digamos, como está de moda decir hoy en día, ¿no? No sabemos realmente si significan lo que dicen o significan lo contrario, ¿no? Pero estamos viendo ese proceso y de alguna manera reflejamos en lo que vemos, lo poco que alcanzamos a ver de Europa, algo que ya les ha ido pasando también allá. No sé cómo está la cosa por ahí. Hay países así, ¿ah?
Ahora esto de que el giro hacia los independentismos, que el giro, digamos que más bien es una votación que se ve marcada por lo que se ha llamado el auge de los independentismos. En el caso de Galicia y el País Vasco, que tienen movimientos independentistas además bien antiguos, ¿no? Y, y esto de la confianza, desconfianza que tú mencionas, sí es trasladable a muchos países. O sea, sí puedes hacer el ejercicio, por lo menos aquí, comparativo en superficie, para ver cómo eso se da en otros lados, donde no hay independentismos, entre comillas, ¿no? Donde las formas de la desconfianza, que es algo más, es legitimidad, básicamente, están expresadas de otra manera, pero están expresadas igual y de la misma fuerza. O sea, en Chile se nota cómo esa discusión es una discusión que no está en la prensa o que está de una manera más subterránea, porque es lo que le preocupa más bien a los partidos, digamos, ¿no? Es como esa típica discusión entre políticos, ¿no? Pero preocupa mucho los resultados posibles de una elección donde la desconfianza o la legitimidad del sistema sí es un tema. Ahora traslada eso a Estados Unidos o a otros lugares del mundo, digamos, ¿no? Y te vas a dar cuenta que al final probablemente no sea tan distinto, digamos, esto de que a pesar de que el gobierno pueda gozar de cierta legitimidad central, la falta de cohesión política de un país o de un Estado se expresa de alguna manera. Andrés Valenzuela Turner. Claro. Ujú. Ya. Ujú. ¿Y durante qué periodo y en qué contextos? Diego Sáez. Sí, y a eso le quería sumar, me estoy escuchando a mí. Sí, también A tengo mí un poco de mismo. razón. Ya era hora, A eso le dice. quería sumar un detallito más. Una cosa es como esto se transforma en una arma legal, de la misma forma que cuando se puso de moda el terrorismo y todo era acusado de terrorismo, Exacto. todavía se usa y quedan remanentes de eso, pero hubo un momento que después del 11 de septiembre de las Torres Gemelas, digamos, se usó. ¿Cómo estas medidas que en teoría son para protegernos a las mayorías se usan
se usan focalizadamente como una herramienta más de represión. Y por otro lado, para sumar a todo esto, estaba leyendo la noticia de que la Unión Europea en este momento está analizando la fusión, más bien dicho, la compra que hizo Google el fabricante más importante de pulseras de los Fitbit, digamos, que son estas pulseras que le llaman wearables también, que te traquean para saber cuánto ejercicio haces, miden tu ritmo cardíaco y todo esto. Entonces, como por un lado se nos restringen derechos y por otro lado Google se transforma comprando este tipo de empresas que recolectan datos súper delicados sobre la salud de la gente, y lo digo con conocimiento de causa, tengo un Fitbit y tiene todo, digamos, lo que tú haces, y eso a la vez lo hacen en concomitancia con los gobiernos, porque no nos olvidemos que Google y Apple hicieron un gran acuerdo que se ha estado estudiando. La verdad es que desconozco si finalmente se aplicaba en algún país o no, pero para hacer todo lo que es el trazado de contactos, que se le llama la trazabilidad de contactos con respecto al COVID. Entonces, por un lado, los gobiernos no nos dejan o usan esto en China o en el País Vasco o en Galicia para prohibirle a la gente ir a votar, lo que parece a lo mejor razonable, no llevar a una persona contagiada a un centro de votación, pero al mismo tiempo le entregan más información y más poder finalmente a las grandes transnacionales tecnológicas, sin ningún miramiento. Entonces hay un desbalance absoluto de, por un lado, proteger, digamos, incrementar el poder del Estado para tomar decisiones sobre la vida de las personas y a la vez entregarle a grandes empresas internacionales, transnacionales, información sobre las mismas personas. Entonces, esta cosa que hemos hablado muchas veces, que lo peor de estas compañías que se dedican a recolectar datos no es solo que tengan un montón de datos sobre nosotros, sino que tienen datos sobre nosotros que nosotros no tenemos. Google, Facebook tienen datos sobre nuestra vida que son incontestables por nosotros. Nosotros no guardamos en un papelito, no sabemos exactamente dónde estuvimos en cada lugar, en cada momento del día, pero esto lo sabe Google en este momento, lo sabe Apple, y se ponen de acuerdo con los gobiernos para utilizar esa información, en teoría por el bien común, pero pasando por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Diego Sáez Trumper y Andrés Valenzuela Turner están con nosotros en esta conversación internacional. Diego, antes de que tengas que salir, una pregunta más bien en esa línea, ¿no? A propósito de que tú has trabajado el tema, también aquí hay una preocupación, o sea, hay una preocupación que no es solo académica o intelectualizada respecto de el peso de las redes, sino que en rigor, yo estaba viendo, por ejemplo, la información de Brasil. En Brasil se ha vuelto central la comunicación vía redes, por ejemplo, ¿no? Y se ha vuelto central básicamente porque están en medio de una pandemia, pero además porque las medidas que se toman obviamente no son muy populares o no son pensando en facilitarle la vida a los ciudadanos que han desarrollado algún tipo de movimentalidad y de expresión de demanda. Nosotros veníamos de discutir de que todo se hacía en redes, digamos, ¿no? O de que los movimientos sociales se habían transformado en movimientos en red. Bueno, ¿qué hay de eso para lo que viene? ¿Y qué están observando ustedes que trabajan en estas áreas? Porque veníamos, como te decía, de una cierta confianza en que la red te facilitaba la movimentalidad, ¿no? Y eso uno lo escuchaba en la dirigencia, incluso lo veía en noticias internacionales. ¿Hasta dónde eso es cierto a propósito de lo que tú estás mencionando? Mira, veía una referencia, una encuesta, la verdad no he leído la fuente directamente, pero si no me equivoco, en el diario El País salía sobre la desconfianza que tienen los norteamericanos en las grandes tecnológicas para la información que van a entregar en las elecciones de Estados Unidos, que son en noviembre. Le preguntaban a la gente si ellos creían que a través de, básicamente, de Facebook y de Google, que son las grandes proveedoras de noticias, ya sea a través de Instagram o inclusive a través de WhatsApp, pero son los que tienen más el filtro de decidir qué es lo que lee la gente o no. Y era un número sobre el 70% de la gente que decía desconfiar de la información que iba a recibir a través de estas plataformas. Hay varios estudios que muestran que esto no es necesariamente una manipulación política, en el sentido de que Facebook, por ejemplo, que es el caso más conocido, bueno, o el de YouTube también, que es un caso muy conocido, empujen deliberadamente una posición política, sino que sus mecanismos de negocio
que están siempre enfocados en mantener a la gente la mayor cantidad de tiempo pegada al aparato, al computador, al teléfono, favorecen contenidos extremos, y que los que han sabido aprovechar esto mejor es la derecha. Ya hemos hablado de eso muchas veces en este programa. Entonces, Facebook ha sido muy claro, y de hecho sacaron una declaración hace muy poco, creo que inclusive Zuckerberg el que la hace, de que no tienen que esperar que Facebook haga los cambios en Estados Unidos, que los cambios los tiene que hacer la gente votando, y que básicamente Facebook deslindándose de las responsabilidades. Yo creo que es un escenario bastante complejo, y es una herramienta más, y que hay que verlo en dos aspectos. Uno es de la forma en que nosotros recibimos información, y que siempre es súper importante recalcar que, y hemos hablado otras veces de las burbujas de filtro, digamos, de que la gente tiende a recibir información de la que es más propensa, pero que esas burbujas de filtro no las hacemos nosotros para nosotros mismos, sino que nosotros entregamos información para que un montón de empresas, y las campañas políticas hoy día son manejadas por empresas, y lo hemos visto, la profesionalización de la comunicación política la vimos en Chile, y de hecho inclusive los movimientos de izquierda o alternativos en Chile se dedicaron mucho a eso, y fueron una de sus gracias, y en España también. Podemos, digamos, esta idea del manejo de las redes, Sí. finalmente ellos saben trabajar con ese tipo de datos, y el carácter que tienen que tener las campañas en redes sociales para funcionar, tienen que tener estos contenidos extremos, si no, no funcionan. Entonces, yo creo que más que nada lo que hay que entender es que la red no es transparente, que no es que es simplemente una herramienta de comunicación donde todos nos comunicamos por igual y que pues, la podemos usar libremente para comunicarnos. Las redes sociales y todo lo que está en Internet son básicamente manejadas por empresas privadas que tienen sus propios intereses, que tienen sus mecanismos de ganar dinero, y por lo tanto son una herramienta que hay que usar con el mismo cuidado que, no sé, que se podría usar cualquier otro tipo de servicio, que finalmente, no porque no lo estemos pagando, deja de ser, no porque no lo estemos pagando directamente, deja de ser un negocio. Andrés Valenzuela. Bueno, antes de que Diego tenga que irse, quería aprovechar también de ver si podíamos comentar un poco dos cosas que habían estado pasando allá en Europa también. Por un lado, la decisión final del gobierno británico de eliminar a Huawei de su infraestructura de redes 5G, y la otra es este caso de espionaje político en Cataluña, que justamente tiene que ver con la, digamos, en este caso específicamente con spyware, que es, digamos, spyware que normalmente es usado por gobiernos, pero que finalmente también hace eco con lo que decía Diego recién de esta, digamos, trazabilidad de los datos, donde digamos, todos estos datos marginales que nosotros muchas veces no estamos pendientes o no les damos la importancia, finalmente van armando un perfil de la persona, y que en el caso, digamos, de personas que están en posiciones claves, además tienen una utilización política grave, digamos. Sí, muy breve un comentario sobre eso. Es que España ha sido famosa en el último tiempo por lo que le han llamado aquí las cloacas del Estado, que es la utilización de la policía por parte del gobierno, especialmente por el gobierno del PP, para atacar a sus adversarios políticos. Y bueno, hay toda una trama con eso que viene desde hace tiempo. Y de nuevo, la tecnología per se no es el centro del asunto, sino que son nuevas herramientas con lo que se sigue haciendo lo mismo, digamos. O sea, se utilizan. Si antiguamente la Stasi te tenía que poner una persona que te seguía en Alemania Oriental para ver qué es lo que hacías, hoy en día no es necesario, porque uno mismo anda con el teléfono que anda transmitiendo la posición todo el tiempo. Y el problema es que todas estas cosas están basadas en la confianza, es decir, uno confía en que Facebook no va a hacer nada con sus datos, o dice que no le importa, digamos, pero finalmente cuando llegan momentos en que te das cuenta que es toda esa confianza que has depositado en una o unas pocas empresas, porque a lo que ha tendido la Internet en los últimos 15 años, a la centralización, siendo que fue diseñada inherentemente con una estructura descentralizada, es lo que se pone en debate, ¿no? O sea, podemos confiar en qué le estamos entregando los datos si las mismas empresas usan eso para hacer negocio, y si los gobiernos utilizan el poder que tienen para acceder a esos datos para atacar a sus adversarios políticos. Yo creo que ese es el debate interesante. Y me tengo que despedir, así que podemos continuar ese debate. Muy bien, un gusto de todos modos, y buena semana, buen trabajo, y
Esperamos conectarnos así, aunque sea brevemente, pero nos permite saludarte y compartir un poco también estas preocupaciones que son mutuas. ¿Mm? Siempre un placer hablar con ustedes y nos vemos la próxima semana. Andrés, Miguel, Adiós. Víctor. Nos vemos, saludos Chao. a todos en Valdivia. Nos vemos. Ahí está Diego Sáez Trumper, un valdiviano que además estuvo con nosotros ahora en plena pandemia, ya está de vuelta en Barcelona, donde está radicado, y en su trabajo, bueno, está dedicado a varias cosas que tienen que ver precisamente con estos comentarios que hacía en la última parte. Y Andrés, bueno, o sea, quizá es bueno darle una vuelta más de tuerca precisamente a lo que tú mencionas, o sea, la discusión sobre el espionaje político, esto de las cloacas de la política, como se les dice en España, ha tenido y tiene repercusiones no solamente en la actualidad internacional, sino que además es una cuestión histórica. O sea, el espionaje político es efectivamente, parece, común a todos los gobiernos y respecto de no solamente de sus adversarios políticos, sino de sus propios aliados, ¿no? Entonces imagínense que esto es algo permanente y que tiene enorme cantidad de antecedentes en el mundo. En Argentina en este minuto hay un caso de espionaje político que es bien fuerte. Y claro, pasa un poco desapercibido entre todo el resto de la información, pero se está investigando cómo la unidad central de inteligencia del país, de información, los espías, ¿no? En realidad espiaban durante el gobierno de Macri a sus aliados políticos y perseguían a los opositores, ¿no? Y eso está bastante refrendado, incluso se ha ido descubriendo precisamente cuáles eran los objetivos y los por qué. Que ahí se enreda todavía más la cosa, porque a veces los servicios de seguridad o de información, como quiera llamársele, no es que actúen necesariamente para la seguridad del Estado, sino que teniendo ese rol institucional, cumplen roles también discrecionales, digamos, respecto de los opositores, de las formaciones políticas, para poder modificar espacios en los cuales se les facilita o no la vida, digamos, a los propios servicios. Entonces los servicios pasan a ser una especie de poder autonomizado del Estado, que recibiendo recursos públicos se transforma en una reproducción de sí mismo, crea una especie de Estado paralelo y dialoga de igual a igual, incluso con mayor poder a veces, con los gobernantes, porque le tiene algo de información sobre no solamente su vida privada, que no esto de las películas, sino que tiene la información respecto de con quiénes está conversando, con quiénes está llegando a acuerdo, de qué están hablando y por qué, digamos. Y esto en un mundo globalizado donde lo central es la economía financiera, digamos que al final de lo que se habla es de flujos, de caja, digamos, y de negocios internacionales. Entonces el peso de los servicios de seguridad en nuestros países, en Occidente, no hay ejemplos, digamos, donde uno pudiese identificar que esto no genera una dinámica que por lo menos complejiza o problematiza el rol del Estado. Bueno, ahí en realidad hay dos vertientes de alguna manera. Una que es, entre comillas, la más simple, pero que es bastante triste, entre comillas, que es el tema de cómo se desdibuja la línea que separa el concepto del Estado del gobierno. Y que eso, digamos, Sí. es un tema del día a día, en realidad, en cualquier sociedad, donde uno habla indistintamente, incluso uno mismo, digamos, muchas veces usa indistintamente las dos palabras, Estado y gobierno, cuando en realidad el gobierno es pasajero, digamos, el gobierno es el administrador temporal del Estado, pero el Estado finalmente es un concepto más permanente y menos ligado a la transitoriedad. Y claro, se supone, en teoría, que los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, todas las instituciones que se supeditan al Estado están justamente para eso, digamos, para servir al Estado.
el Estado como este gran imaginario colectivo que aglomera a la población de un territorio, etcétera. Digamos, hay una serie de definiciones que uno podría manejar desde la teoría sociológica, desde la teoría política, etcétera. Pero en teoría, esa es la estructura, digamos. Estos organismos están para servir al Estado. De hecho, hay que recordar que sobre todo desde la escuela de la Realpolitik existe este concepto de la razón de Estado, digamos, que es un poco oscuro, digamos, tiene estos tonos bien siniestros muchas veces, sobre todo después de la historia del siglo XX, pero que tiene justamente que ver con esto, digamos, con que el Estado es un organismo, entre comillas, que tiene estas herramientas a su disposición para salvaguardar su integridad, digamos, y uno asume que la integridad del Estado o que la razón de ser del Estado es el bienestar de quienes lo conforman. Esa es la teoría. Ahora, ¿cuánto de eso se cumple? Podríamos estar aquí 2 días conversando sobre eso. Pero en esta suerte de desdibujación, por llamarlo de alguna manera, del límite entre lo que es el Estado y lo que es el gobierno, muchas veces estas instituciones y estos organismos terminan no sirviendo al Estado, sino que sirviendo al gobierno. Y eso implica necesariamente una suerte de traición de su razón de ser, porque el gobierno, al ser intrínsecamente transitorio y además al ser intrínsecamente supeditado, al estar supeditado a las lógicas de disputa por el poder, donde varios grupos con diferentes planes, con diferentes sustratos ideológicos, con diferentes programas políticos, se disputan la administración del Estado, intrínsecamente ellos van a estar, digamos, enfrentados permanentemente con otros grupos que forman parte del Estado, pero que no forman parte del gobierno. Y ahí es donde se da lo que digamos, tú hablabas aquí de esta utilización política interna de los organismos que técnicamente están para servir al Estado. Y esa es la primera vertiente, digamos, donde los gobiernos se apropian de las herramientas del Estado para sus propios fines políticos internos. Pero por otro lado, está la otra vertiente, que es quizá mucho más siniestra, o sea, no mucho más siniestra, sino mucho más natural, entre comillas, pero al mismo tiempo lamentablemente natural. Pero si uno mira, digamos, la naturaleza de la política desde un punto de vista, la naturaleza del poder más que de la política, desde un punto de vista bien frío, bien distanciado, finalmente la gobernanza, más que el gobierno, la gobernanza como un sistema, digamos, una constelación de equilibrios entre poderes, se trata de eso, de equilibrio entre poderes. Y ahí como un poco decías tú, la gobernanza y el gobierno se transforman en un ejercicio de balancear poderes que son poderes reales, aun cuando no sean poderes legítimos. Porque claro, si uno lee la constitución de un país, ve el sistema político, la legalidad, digamos, lo que uno normalmente llama el imperio de la ley o los estados de derecho, está definido quiénes son poderes. Por ejemplo, en un estado de derecho moderno, etcétera, está el poder ejecutivo, está el poder legislativo, está el poder judicial, y esos son los poderes del Estado, digamos, y que están en equilibrio por un sistema que está diseñado en la Carta Fundamental, que habla de cómo cada uno de estos poderes se balancea mutuamente, digamos, donde cada uno, de alguna manera, tiene un poder de tuición sobre el otro o de vigilancia sobre el otro, pero en la práctica hay muchos más poderes. En la práctica, por ejemplo, el sistema económico, y sobre todo en países que tienen un sistema económico privado fuerte, eso actúa como un poder. Porque aunque no tenga un poder legítimo, digamos que esté reconocido desde el punto de vista legal y político, sí es un poder en la práctica. Y uno lo ha visto, digamos, en estos últimos días, donde Sutil, por ejemplo, en Chile, habla públicamente y se refiere a todo a lo humano y lo divino, como si él fuera un funcionario público, porque él está en el fondo
haciendo público algo que siempre ha sido, digamos, un tema por debajo de la mesa. Y es que el poder económico es un poder. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas o con las policías o como tú dices, con los servicios de inteligencia, que si Sí, bien se supone que ellos se supeditan al poder político, en la práctica ellos son un poder. Ellos ostentan claro. un grado de poder que tiene que ser equilibrado y tener en cuenta. Un poco lo comentábamos en su momento cuando, cuando se da esta suerte de golpe de Estado en Bolivia. Uno de los factores que precipita la salida de Evo Morales de Bolivia es que él pierde el favor de la policía. Digamos, Ujú. digamos, en una suerte de corolario, la policía le da la espalda a Morales después de una serie de reformas que él había estado haciendo en que él le restó importancia o le restó preponderancia a la policía, y eso finalmente, digamos, se resuelve en que en el momento en que se precipita la crisis política en Bolivia luego de las elecciones, la policía le da la espalda al gobierno y precipita el golpe de Estado, digamos. Y eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo, digamos, que Ujú. en la práctica estas instituciones son poderes. Y Y en la que, práctica un gobernante tiene que saber, o está Claro. obligado más que tiene que saber, a hacer, digamos, a administrar los equilibrios entre estos poderes. Por ejemplo, si un gobierno le quita de golpe el presupuesto a las Fuerzas Armadas, arriesga echarse encima a esas Fuerzas Armadas, más allá de que eso sea legítimo o no, digamos. Y eso funciona aquí en la Quebrada de la Gie, digamos, por muy formal y por muy institucionalizado que sea un país, y por muy, digamos, políticamente correcto que sea el discurso, en la práctica, desde Estados Unidos a China, a Chile, a Alemania, estos son poderes. Es en los tiempos de crisis cuando se manifiestan. claro, Andrés Valenzuela Turner está con nosotros en esta mañana internacional. Tú incorporas ahí el otro elemento que es muy latinoamericano, esto de que al final cada institución de orden, seguridad o institución militarizada en Latinoamérica tiene su propio sistema y servicio de informaciones, de Mm. espías, digamos, ¿no? Entonces el espionaje es algo que no tiene que ver con James Bond, digamos, ¿no? Sino que tiene más que ver con los personajes oscuros de las policías secretas latinoamericanas, digamos. Y en democracia eso se ha modificado no en el sentido de que ya no existen, sino que más bien de que se han incorporado otros actores a ese rubro, ¿no? Entonces se ha transformado en una especie de carrera no profesionalizada, o más profesionalizada de lo que uno cree, que da frutos en cada etapa de gobierno, de sucesivos gobiernos, independiente del color. Hay en el New York Times de hace un par de semanas, publicó Hugo Alconada, que es uno de los periodistas espiados de Argentina, publicó un artículo que es sobre las lecciones que aprendí del año que me espiaron, se llama. Y él menciona unas cuantas, 5 son lecciones nomás, te las leo rapidito. Dice, uno, el espionaje es un atajo para los tramposos. O sea, cuando tú persigues gente o persigues ideas, lo Mm. haces para hacer trampa, digamos, en realidad. No lo haces por ningún objetivo, ¿no? Virtuoso, digamos, ¿no? Lo haces para hacer trampa y beneficiarte, digamos. Segundo, el espionaje es sistemático, no un simple caso aislado, que es un poco lo que veníamos conversando, ¿no? Tercero, promesas de cambio para que nada cambie. O sea, todos lo tienen, todos lo financian, todos dialogan y negocian con los servicios. Cuarto, el espionaje es anárquico en el sentido de disperso, se refiere. O sea, no todos los que trabajan en las instituciones de seguridad, en estas oficinas de seguridad y de investigación, son espías. En el caso de Argentina aparece un grupo de abogados vinculados, abogados en ejercicio, digamos, o sea, abogados Mm. que representan causas en los tribunales, digamos, o sea, que trabajan para los servicios sin ser espías, digamos. Y no todos los espías que se dedican a ello trabajan para los servicios de seguridad.
hay freelancers, etcétera. O sea, hay todo un mercado del espionaje, digamos. Más hoy en día con la Bueno, tecnología. de hecho, Y quinto, es un mejor caso prevenir famoso, que lamentar, que es el último que básicamente tiene que ver con esto de que las fauces, digamos, de la paranoia respecto del tema, solamente las salvas si es que tú previenes, digamos, proteges tu fuente, en el caso de los periodistas, tratas de dialogar con mayores restricciones, etcétera. Andrés, bueno, parece. un caso famoso de lo que tú mencionabas recién, de uno de los puntos, el tema este de que esto es todo un mercado también de la inteligencia, es el famoso dossier Steele. Si te acuerdas, hace cuánto ya serán 2 años que apareció el famoso dossier Steele, que hablaba de Donald Trump, digamos, en su periodo inicial, en que se hablaba de su vida en Rusia, este caso de las prostitutas en Moscú, que se hablaba de que Trump en sus visitas a Moscú habría contratado prostitutas, etc. Ese dossier Steele eh, da- recibe su nombre de el espía, digamos, que lo recopila. Y él justamente es un espía freelancer. O sea, eso ilustra súper bien el punto que decías tú sobre la complejidad del sistema de inteligencia global, que no solamente está, digamos, tiene estos operarios estatales, y donde además la constelación finalmente no solamente incorpora freelancers, incorpora estados, sino que además normalmente cada estado tiene múltiples organismos de inteligencia militar, organismos de inteligencia civiles, organismos de inteligencia paramilitares muchas veces. Y además hay que tener en cuenta que hay diferentes modelos actualmente compitiendo eh, por, por efectividad finalmente, porque ya, digamos, en el campo del espionaje, uno tiene que reconocer, partir de la base, digamos, de que no hay una competencia por cuál es el más moral, más ético. Claramente ese término está fuera de discusión. Entonces, finalmente, el parámetro de cómo se mide es por efectividad simplemente. Y ahí uno tiene, por ejemplo, el cómo opera China actualmente, sobre todo China al interior de China, en que hay una vigilancia brutal, sobre todo como vimos hoy, en Hong Kong o en las provincias uigures, que son estas provincias musulmanas de China, donde hay desde espionaje biométrico hasta cosas más tradicionales, digamos, como gente infiltrada o soplones, pero donde la vigilancia interna es absoluta. Y ese es un modelo, digamos, y es un modelo bien crítico hoy en día, porque como veíamos en la discusión que teníamos al principio con Diego también, digamos, es un espionaje que principalmente se ocupa para silenciar voces disidentes y movimientos, por ejemplo, independentistas. Y a China le ha funcionado muy bien, y eso es la tragedia, digamos, porque se convierte en un modelo atractivo para otros lugares para adoptarlo, digamos. Y uno podría preguntarse, ok, si es que a China le funciona tan bien el modelo de espionaje y represión interno, ¿hasta qué punto puede ser atractivo para un Estado como el español, por ejemplo, adoptarlo y hasta qué grado podría adoptarlo fácilmente para ejercer mayor control o represión o silenciamiento de las voces disidentes al interior de sus propios territorios? También están otros modelos mucho más extremos o mucho más abiertamente extremos, como puede ser el saudí. Recordemos el año pasado cuando asesinan a Khashoggi en la Sí. embajada de Arabia Saudita en Turquía, en Estambul. Él era un periodista saudí radicado en Estados Unidos, altamente crítico del gobierno saudí, y él había ido a la embajada de su país en Turquía para finiquitar unos papeles, y él es asesinado del interior de la embajada por agentes de seguridad saudíes, y hasta el día de hoy eso ha estado en nada, digamos, ha habido un compromiso, entre comillas, y lo pongo en unas comillas gigantes, de parte del gobierno saudí de investigar el tema, pero hasta el día de hoy eso no ha radicado en nada. Entonces ahí tenemos otro modelo más que tiene que ver con la vigilancia
e incluso el asesinato, en este caso, de ciudadanos de un país radicados en otros lados, o sea, gente que debería estar digamos, de circunscripción, o sea, de autoridad, y aún así finalmente es asesinada. Y eso es un eco amplificado de la política estadounidense de asesinatos, digamos, target, que ha sido una política que ha aplicado Estados Unidos tradicionalmente, digamos, donde a través de drones o de ataques digamos, estratégicos, ha siempre influido en la política de otros estados. O sea, el año pasado, de hecho, hubo toda una polémica por el tema de la legitimidad o la ilegitimidad de la política estadounidense de asesinar líderes extranjeros en suelo extranjero sin ningún tipo de proceso judicial detrás, digamos, en que claramente son asesinatos quirúrgicos, entre comillas, pero que carecen de cualquier legitimidad internacional. Y uno tiene, como te decía, esta constelación de diferentes modelos, si uno lo quiere, de operación de inteligencia, donde unos son más abiertos que otros, quizá, unos son más internos y otros son más externos, pero que finalmente, lamentablemente, son medidos por su eficacia y rara vez son cuestionados, salvo cuando se vuelven públicos, digamos, cuando se destapa un caso o cuando una operación falla y la opinión pública se entera de todo esto y tiene la posibilidad de ejercer crítica, como lo vimos hace años atrás, digamos, cuando se destapa el cómo operaba Estados Unidos en el espionaje interno, donde recopilaban datos que, de acuerdo a la misma ley estadounidense, eran ilegales de recopilar en torno a ciudadanos norteamericanos, digamos. Claro, de eso estamos hablando al final, digamos, de ninguna legalidad al respecto, digamos, ¿no? De sobrepasar la legalidad. O sea, en todos estos casos denunciados, estamos hablando de cuestiones ilegales, digamos, ¿no? Ahora, la legalidad tampoco te resuelve el problema, en principio, por todos los antecedentes que circulan. Estaba tratando de ver qué otros casos habían. En Ecuador hay una denuncia que tiene que ver precisamente con el seguimiento y la información de aliados políticos de Lenín Moreno. O sea, el propio servicio del gobierno trabajando para espiar a los aliados, digamos, ¿no? En el caso de España, lo que ha circulado en estas horas, que está muy encima de esto, es el caso del seguimiento a Torrent, que es el presidente del Parlamento catalán. A propósito de lo que tú decías, Andrés, de que sirve para controlar, en el caso de China, los movimientos independentistas. O sea, es evidente que el Parlamento catalán no es precisamente un movimiento independentista, ¿no? Está elegido, digamos, para gobernar, además, digamos, para hacer un poder de ese Estado. Bueno, eso no significa que allí no hayan independentistas y esa podría ser la razón para que se anticipen a espiarlos. En el caso de Argentina, ya decíamos, el problema son el espionaje a los aliados políticos, el problema que más les complica la existencia a quienes gobernaron con la coalición para el cambio esta de Macri. Pero el Cambiemos se llamaba ya. Pero además está el seguimiento a la propia Cristina Kirchner, ¿no? Y a varios otros de sus cercanos. Así es que digamos que tenemos un buen cóctel, digamos, de posibilidades cuando hablamos de espionaje y no se resuelve, como decíamos, solo por la legalidad o la ilegalidad de los actos, lamentablemente, ¿no? O sea, ¿quién pesquisa, quién persigue el espionaje? Son los jueces y muchas veces, como decíamos hace un rato, hay abogados implicados y ¿por qué no jueces, no? En el caso de Argentina hay varias denuncias de jueces también circulando. Nos toca, ¿no? Bueno, nos toca vivir eso. Y no solo eso, digamos, porque, claro, como dices tú, normalmente el espionaje, digamos, se destapa cuando opera en ilegalidad y se cometen errores o fracasa una operación y se destapa. Pero también hay la parte más sustancial quizá del espionaje, operan los vacíos legales. Y esos vacíos legales son justamente eso, o sea, son zonas grises
que mientras no se despejen, digamos, desde el punto de vista legislativo, son el pasto verde de la operación, digamos. Ahora, además hay que tener en cuenta el tema de los, como te decía anteriormente, de los equilibrios de poder. Y que bien hablabas tú, digamos, tú lo centrabas en Latinoamérica, pero no solamente en Latinoamérica. Un caso que es interesante seguir es el de la relación, por ejemplo, que tiene Donald Trump con sus organismos de inteligencia, Claro. donde él durante 2 años ya prácticamente ha sido súper abierto en denostar, no solamente criticar, sino denostar abiertamente a las agencias de inteligencia norteamericanas. Entonces, uno también puede preguntarse en ese sentido, ¿hasta qué punto está en qué tipo de relación, digamos, digamos, de diagnóstico de salud están esos equilibrios de poder, donde la Casa Blanca y sus organismos de inteligencia pueden no estar compartiendo, por ejemplo, canales de información. Lo vimos de alguna manera en la acusación que se hizo hace un par de semanas a Trump a través del libro de Bolton, Sí. de que Trump supuestamente habría estado en conocimiento de los sobornos, de estas recompensas rusas para digamos, matar soldados norteamericanos en Afganistán, y la respuesta de la Casa Blanca era que ellos no estaban al tanto, y la respuesta de los organismos de inteligencia es que por supuesto que estaban al tanto, porque digamos, los canales de información están. Entonces todo, digamos, se va enturbiando, digamos, donde supuestamente los organismos que tienen que tomar decisiones deberían estar al tanto de la información que recaban los organismos de inteligencia, pero al momento, digamos, de establecer, responsabilidades políticas, los actores políticos se deslindan argumentando de que los organismos de inteligencia no les proveen la información, y empieza de alguna manera a fraccionarse la utilidad o la operacionalidad del gobierno, finalmente. Y ahí entramos en aguas, digamos, nuevas, donde la pugna interna de organismos que componen el Estado vuelven inoperante al Estado mismo. Claro, y hay casos históricos porque además esto engarza con algo que, o sea, ¿por qué uno termina hablando de estas cosas, no? Porque en general la población no es que ande hablando en la calle de, oye, estoy preocupado de los espionajes, digamos, ¿no? No es algo cotidiano. Sino Generalmente que, no. aunque en algún momento, uno nunca sabe, pero tiene que ver con el rol de la prensa. Y eso tiene que ver, o sea, lo digo porque hay un antecedente histórico original de toda esta preocupación y de esta cuestión, que es esa vieja historia de los papeles del Pentágono, que es cuando se filtran, cuando parte, digamos, de las agencias de seguridad norteamericanas, un miembro entrega un legajo de antecedentes sobre el rol que había cumplido Estados Unidos en el gobierno de Lyndon Johnson, básicamente, o por lo menos acusa directamente a partir de esos antecedentes el ocultamiento de una serie de cuestiones en la guerra de Vietnam. Hay una película famosa que creo que estuvo hasta en el Oscar, recibió premios, que es el Post, ¿no? The Post. Y los papeles del Pentágono, que son del caso es del 67, ¿no? Incorpora por primera vez este debate en los tribunales. Y es clásico de la discusión sobre la libertad de expresión el fallo, porque el fallo finalmente beneficia al Washington Post. O sea, libera la responsabilidad de quienes entregan la información y alude directamente al problema de fondo, que era el ocultamiento de la información, ¿no? En este caso. ¿Por qué lo relaciono? Porque al final hay una preocupación por no solo la libertad de expresión de los ciudadanos, por así decirlo, sino también de quienes podrían servir para que el espionaje tenga algún
límite. Y Bueno, en el ahí caso de hay un Estados tema bien Unidos es la interesante. legislación y la libertad de expresión. Hay un tema bien interesante en lo que tú planteas, que tiene que ver también con los límites y lo aceptable o no del espionaje, y eso yo creo que tiene mucho que ver con el grado de empoderamiento político de una sociedad civil. Porque finalmente, por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos cuando se destapan este tipo de casos, ya sea vía judicial o vía pública, por ejemplo, a través de la prensa, Sí. tiene repercusiones que normalmente van en contra del poder? Digamos, no, los fallos generalmente en este tipo de casos en Estados Unidos o en Europa, etcétera, generalmente tienden a ir en contra de quienes ostentan el poder. Rara vez uno ve uno de estos fallos a favor. Y incluso en casos que finalmente no llegan al juicio, digamos, como puede ser el famoso caso Watergate, en que Nixon renuncia Claro. porque sabe que llegando digamos, al impeachment, él pierde, digamos, y prefiere renunciar y ahorrar todo eso y reconocer la derrota, digamos. Y eso tiene que ver con la madurez, entre comillas madurez, ocupo esta palabra con mucha reticencia porque no me gusta, pero tiene que ver con el grado de empoderamiento, que quizás es una mejor palabra, que tiene la población sobre su sistema político. Y en el caso de, por lo menos hasta hace algunos años, yo no sé, hoy en día está bien, digamos, en revisión el empoderamiento político de la sociedad norteamericana después del ascenso de Trump, pero en general, históricamente, son sociedades donde la ciudadanía ostenta un cierto grado de poder, ya sea a través del voto o a través de la vigilancia de sus representantes políticos y a través del conocimiento relativo del sistema político, digamos, donde el ciudadano, de alguna manera, reconoce hasta cierto grado tanto el funcionamiento, o sea, las reglas del juego, entre comillas, como el rol que ostenta como ciudadano dentro de ese juego. Y eso quizá es un punto que en Latinoamérica está tremendamente horadado, o sea, donde recién ahora hay un reempoderamiento de la ciudadanía, post dictaduras, digamos, donde en toda Latinoamérica, después de las dictaduras desde los 70 en adelante, digamos, hasta los 80, muchas veces entrados los 90 en algunos casos, hubo una eliminación de la conciencia ciudadana, y eso le permitió a los actores políticos, incluso una vez que retornan las democracias, actuar a sus anchas, digamos, sin repercusiones. Y eso incorpora también las agencias de seguridad, estos actores que son poderes intrínsecos como las Fuerzas Armadas y de seguridad, etcétera. Y uno lo ve, por ejemplo, en cosas concretas. Actualmente, el presidente de Chile es una persona que estuvo cuestionada por espionaje. Recordemos que Piñera en su momento hace espionaje sin siquiera ser parte del gobierno ni nada, o sea, espionaje civil, espionaje ilegal completamente al interior de su propia coalición. O sea, recordemos que en los 90 en RN hay un tema de espionaje interno donde está involucrado Piñera, está involucrado Evelyn Matei, Sí. y todos esos son actores políticos que siguen operando. En el caso de Piñera es un actor político que 2 veces llega a la presidencia del país. Y eso, No, es en que otro claro, tipo, en países donde la ciudadanía está más consciente, está más consciente de su rol político, es muy poco probable que llegara. O sea, si Merkel, por ejemplo, hubiese sido acusada de espionaje, es imposible que ella hubiese llegado a ser canciller, probablemente. Uno claro, puede hacer la ciencia ficción que quiere, pero es muy poco probable que en sociedades con democracias más empoderadas y más robustas, gente acusada de manipular el sistema político llegue a esos niveles. claro, y ponle este ingrediente de que en el caso de Chile se está discutiendo la ley de inteligencia. O O sea, sea, claro, más encima más tenemos encima. a un presidente que fue acusado de espionaje, Lo que pasa es que, claro, Piñera, rearmando el el caso de sistema de Piñera inteligencia nacional. es bien especial porque él, incluso hay varias historias respecto de Piñera. Piñera ha sido víctima de operaciones políticas también en su historia
también. Y de hecho la discusión con esta de la radio Kioto, con Ricardo Claro, que aparece en un programa de televisión de su canal, en una mesa de análisis político con un periodista al frente, llega una radio y pone una grabación de Sebastián Piñera, donde él relata cómo tenían que destruirle la carrera a Evelyn Matei. Y Claro. lo discute con un amigo de él que era un operador político de la época. O sea, acusados los dos al final, ¿no? Porque, o sea, termina primero en el origen, él opera contra su aliada, pero la forma de denuncia de eso también es muy rara, porque Es el ilegítima, dueño de claro. un canal O sea, es un llega caso de... a denunciarlo en su canal, o sea, es todo mal, y eso es parte de la historia un poco de lo que hemos estado conversando aquí. Claro, nosotros no con el glamour quizá de los grandes casos de espionaje, digamos, ¿no? Pero bueno, es así la cosa. Este es Watergate con G. Claro. Es de otro Watergate. Y quizás en los minutos que quedan, Andrés, darle una vuelta. Tú pasaste a mencionar Hong Kong. Hong Kong es una cuestión que es relevante, según lo que hemos conversado aquí en las últimas semanas, porque nos permite visualizar también cómo se mueve China digamos, que podría tener definitivamente el rol central en la política internacional en el futuro, que por ahora todavía no lo tiene, a pesar del peso real que ya nos permite advertir su relación con Hong Kong. Y por otro lado, el rol que está cumpliendo, que sigue cumpliendo Estados Unidos y en especial Trump en su relación con sus adherentes, ¿no? Y que esto también las últimas semanas ha sido muy relevante, muy importante, porque está en medio de la campaña. Y yo veía, no sé, por las encuestas últimas, efectivamente lo ponen en distintos niveles, pero salió una en Texas, por ejemplo, donde podría perder con Biden. O sea, ya la cosa se pone en tierra derecha en Estados Unidos y mucho más tensa que lo que venía haciendo. Bueno, Trump de hecho está jugando al juego de las encuestas. El hecho de que esta semana, por ejemplo, Trump por primera vez aparece en público usando una mascarilla, tiene que ver con las encuestas. Porque hasta la semana pasada, digamos, el discurso de Trump era un discurso férreo de yo no me pongo mascarilla, y llamaba a él a sus seguidores a no usarla en señal de rebelión, digamos, y vinculaba el uso de la mascarilla obligatorio al ataque a las libertades norteamericanas. Digamos, había toda una tergiversación y un uso político de la mascarilla como una especie digamos, de test litmus para medir quién era pro y anti-Trump, digamos. Y de un momento para otro aparece Trump en público usando mascarilla, porque las encuestas hablaban de que había digamos, de que ese era un punto que la gente le reprochaba, el gran electorado, digamos, aparte de su electorado nicho, que es, digamos, va a ser lo que él les diga. Pero el hecho de que Trump aparezca con mascarilla la semana pasada, es netamente el juego de las encuestas. Ahora, también hay que tener en cuenta que el juego de las encuestas y de estas proyecciones es un juego que tiene sus riesgos. O sea, desde Brexit y desde Trump, las encuestas y las proyecciones tradicionales de alguna manera quedaron totalmente cojos y mancos, porque todas las encuestas indicaban que Brexit perdía y Brexit fue la opción ganadora. Todas las encuestas indicaban que Hillary Clinton ganaba y ganó Trump. Y ahora tenemos otro ejemplo más en Polonia, digamos, que era otro de estos casos que estábamos siguiendo un poco, donde el presidente Duda, que se presentaba a reelección, que es de este partido, bueno, él se escinde, pero sigue de alguna manera siendo pro el partido Ley y Orden, que es este partido ultraconservador, ultraderecha, ultra homofóbico. Ultra todo. Estaba en las últimas encuestas, aparecía como que iba a perder y finalmente termina ganando de nuevo y se impone, digamos, por un pelo, prácticamente nada, con su opositor principal, que era el alcalde de Varsovia, y es reelecto,
Entonces uno también tiene que tomarse, digamos, todas estas encuestas y proyecciones con una sana distancia, digamos, y teniendo en cuenta que hay digamos, ¿cómo llamarlo? Operaciones políticas de que muchas veces se dejan de tomar en cuenta, sobre todo por los organismos y la prensa, cuando hacen este tipo de encuestas, y que tiene que ver con sesgos. En el caso y por eso traigo a colación el tema de Polonia, porque muchas veces estas encuestas, sobre todo cuando están a cargo de la prensa, se nutren de información que tiene que ver con ciertas realidades. Y en el caso de Polonia, por eso lo traigo a colación, por ejemplo, todas las encuestas se centraban principalmente en zonas urbanas, en zonas urbanas que principalmente concentran población relativamente joven, relativamente actualizada, en el sentido de que digamos, reconocen su interdependencia con los grandes procesos transnacionales. Son gente que o sus trabajos o sus vidas cotidianas están entrelazadas con lo que sucede en el mundo. Pero resulta que la gran población rural es una población que tiene un rango etario muy diferente, generalmente mucho más viejo, y que tiene un grado de conciencia de la globalización, entre comillas, mucho menor o muy diferente, donde, por ejemplo, los grandes beneficios de la globalización o de los mercados transnacionales, del flujo de personas, de los grandes acuerdos políticos, de todo este mundo que es, digamos, lo que nosotros comentamos todos los martes, los beneficios de eso muchas veces son mucho menos aparentes, no necesariamente no existentes, pero sí mucho menos aparentes o mucho menos evidentes en las zonas rurales. Y eso, sumado a la brecha etaria, sumado a otros factores, como por ejemplo la influencia de la religión en esas áreas, hace que el votante rural sea muy diferente al votante urbano en muchos países. Y lo que hizo el bloque ultraderecha en Polonia fue movilizar en el último momento al votante rural, a ese votante más viejo, más conservador, menos consciente del rol del mundo, digamos, dentro de su cotidianidad. Y ese es un votante que le dio finalmente esa pequeña fracción de ventaja. Y eso habla de cómo digamos, estas encuestas, las proyecciones de la prensa y todo, muchas veces fallan en reconocer la complejidad interna de un electorado, la complejidad interna de un país, donde no es homogéneo, digamos, donde uno puede decir, Estados Unidos es un país tremendamente rico, es el país más rico del mundo, es el país más desarrollado del mundo, bla, 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 pero fallar al mismo tiempo en reconocer que Estados Unidos de Nueva York es muy diferente a Estados Unidos de la ruralidad del centro, digamos, donde los estados agrícolas del centro de Estados Unidos no tienen nada que ver, o donde los estados del sur tienen muchas veces condados que son tan pobres como lugares en Siria, por decirlo así, o como lugares en Latinoamérica. Y al fallar en reconocer esa desigualdad interna, fallan en reconocer todos los factores que pueden influir en una elección. Uh-huh. Bueno, es algo que vamos a seguir monitoreando y que va a ser bien relevante este año. Va a reordenar a propósito de Bolsonaro, por la relación que tiene, que a estas alturas decir ideológica, no sé si es suficiente, ¿no? Porque ya es algo, pero no es suficiente quizá, porque hay formas también, hay en esto de la comunicación gestual incluso hay mucho no de similitud, sino ya a estas alturas de paralelismo, ¿no? Las formas se van casi copiando y Bolsonaro, de hecho, esta semana protagonizó otro de esos actos comunicacionales provocadores, masivos, ¿no? Dedicados a todos los públicos por general, digamos, como para que lo observen, ¿no? Y esto de sacarse la mascarilla en una entrevista, o sea, en una conferencia de prensa, o como se llame, un punto de prensa. Y no solo en eso, digamos, en la conferencia de prensa, donde él habla de ser diagnosticado positivo de COVID.
donde dice que está enfermo de... Claro, lo cual puede, en cualquier país del mundo a esta altura es perseguido, ¿no? Que tú te saques la Probablemente, o sea, mascarilla. por lo menos abriría una investigación. De hecho, hay Mm, una denuncia, hubo una demanda colectiva por parte de la prensa de la en prensa. contra de Bolsonaro por arriesgar, digamos, por ponerlos en riesgo abiertamente. Así es que no corren buenos tiempos en ese sentido. Y lamentablemente creo que lo que tú decías de Estados Unidos se copia tal cual en Brasil, o sea, y con mayor dramatismo, porque todos sabemos, digamos, los niveles de desigualdad interna que tiene un país como Brasil, y con un gobernante que hace uso de su poder de esta manera, digamos, de esta manera tan arbitraria, que no es solamente él, porque además hay un grupo, o sea, no solamente está su familia, sus hijos, sino que además está los sectores que sí gobiernan, ¿no? Que sí tienen ideas para gobernar. O sea, el caso de... Ahora, por ejemplo, entró en polémica la discusión sobre el tema de la educación, porque incorporan un ministro que efectivamente tiene una política para eso, ¿no? Para avanzar sobre la educación. Pero eso ya venía sucediendo en salud, donde han pasado varios, y además, y es el corazón del régimen de Bolsonaro, pasa con Paulo Guedes, con el ministro de Economía, o sea, con la impronta que se le coloca a la dimensión económica en el modelo que Bolsonaro construye a contrapelo de un poco de la historia de Brasil de las últimas décadas, porque la última vez que se intenta en la vorágine del neoliberalismo en latinoamericano en los 90, intentan implementar rápidamente que se quiebra, digamos, el país, ¿no? Termina incluso con el gobierno de Color de Melo perseguido y destituido. En este caso no, digamos, ¿no? En este caso sí hay un proyecto que, por ejemplo, se discutió hace no muchos días o semanas, la cuestión de las empresas y el rol del Estado respecto de ellas. Paralelamente a lo que se estaba haciendo en otros países en la misma línea, en la misma discusión, y es Brasil, el ministro de Economía, el que dice, no, aquí no se va a estatizar nada, aquí solamente va a haber apoyo al empresariado, digamos, ¿no? Y esa es una forma de hacer política que ya no es solamente la de la provocación de Bolsonaro, sino que ya tiene que ver Bueno, con un proyecto, digamos. Y ese es el momento que estamos viviendo, por lo menos en Latinoamérica, de que eh, no está claro, y por eso partí comentando, de hecho, esto de la conversación entre Alberto Fernández y Lula, en que Fernández le dice, parece que estamos solos, ¿no? Una cosa así, estoy solamente con López Obrador, que digamos que a esta altura no le suma decir eso, al contrario, le resta, que a propósito estuvo con Trump hace muy poco, López Obrador negociando porque ¿qué es lo que hace un presidente de México, ¿no? Y, y versus esto otro que es una derecha que en el continente sí gobierna, que sí tiene los papeles en el escritorio y que puede tomar decisiones que pueden ser abiertamente, no sé, o sea, estratégicas para ellos, pero perjudiciales para otro tipo de economía como la que se aparentemente está demandando la situación ambiental, la situación social, la crisis generalizada que hay. Andrés, nos quedan los últimos minutos, te dejo para que abordes alguna otra temática o vayamos englobando la conversación de hoy. yo creo que hemos repasado bastante comprensivamente lo que ha estado pasando últimamente. Yo creo que hay varios temas que hay que estar atentos. Como tú decías, las elecciones de Estados Unidos y todo lo que está pasando con Trump, que además está bajo ataque constante desde todos los flancos, digamos, es un tema que hay que tener en cuenta. Otro tema que hay que tener en cuenta, y tú también lo hacías como proyección de eso un poco, es el tema de China, que no solamente está, digamos, mostrando abiertamente sus cartas en Hong Kong, sino que además hay todo un tema que está sucediendo con el mar del sur de China, digamos, donde esta disputa de estas islas, de estos archipiélagos, que le dan proyección, digamos, de control marítimo en la región a China, en desmedro de quienes, de acuerdo a la ley internacional,
tienen esos derechos, que son Filipinas, Vietnam, otros países de la región, digamos Malasia. eh, es un tema que está fuertemente criticado, digamos, Estados Unidos está tomando una posición cada vez más firme respecto a eso, justamente utilizándolo un poco como una palanca de presión en su disputa del poder económico, político y poder suave finalmente también con China. Y esos son varios temas, digamos, que están viéndose. También hay que ver cuál va a ser el desarrollo del nuevo viejo gobierno de Polonia y cuál va a ser la respuesta del resto de Europa, digamos, porque hasta ahora el gobierno polaco, que tiene todas estas características desde lo homofóbico, digamos, hasta el tratar de ir limitando las libertades civiles, ha estado bajo la mira constante del gobierno europeo, digamos, de la Unión Europea, y ha recibido varias sanciones, qué sé yo, pero ahora al imponerse nuevamente podría dar un resurgimiento a la disputa que ha tenido la Unión Europea durante todos estos años con este bloque de ultraderecha conformado por Polonia, Hungría, el antiguo gobierno de Italia, digamos que ahora está un poco más callado porque ya no es gobierno nomás, digamos, pero esta oposición italiana actual, pero todo esto también en el marco de qué es lo que va a estar sucediendo con el Reino Unido, digamos, que al mismo tiempo está presionando a la Unión Europea por otro lado, con la negociación efectiva del Brexit, que ha estado muy por debajo, digamos, de los temas, entre otros porque el COVID ha sido mucho más imperante. Pero hay varios temas ahí que hay que estar atentos a cómo se van a ir resolviendo. No tengo audio tuyo, Víctor. Perdón, ahí está. Había Ahí sí. bajado el... Agradecerte nomás esta mañana, esta conversación, recordar que estuvimos también con Diego Saestrumper aquí al inicio, comentando parte de lo que después ampliamos también con Andrés. Y de todos modos, nos reencontraremos en la próxima semana, idealmente, a ver si podemos darle continuidad a estas preocupaciones, que no necesariamente son menores, puestas en este minuto para una agenda internacional, pero también por lo que estaba viendo los comentarios, de hecho, que nos hacen en la audiencia y nos recalcan esto del valor que tiene esta conversación para el tema nacional, digamos. Entonces también esa mirada, esa preocupación está muy presente en la audiencia, y saludarles nomás, a ver si alcanzo a leer brevemente algún comentario. El tema es que igual agradecer además porque nos han compartido en otra fanpage de aquí de Valdivia, así es que es agradecer también esa preocupación por estos temas que uno diría de pronto no son el tema central de análisis. Bueno, cada vez que nosotros tenemos estas mesas de conversación, ni les cuento después cómo se mueven los números en de las estadísticas, digamos. Y eso es el interés que hay, digamos. Hay mucho interés por comparar, por mirar otros escenarios, otros lugares donde se está dando también, no solamente el debate político, sino que esto de las elecciones y todo ello, sino que también cuestiones que nos aquejan a nosotros mismos, como por ejemplo la discusión sobre la tecnología, sobre la seguridad y el futuro que nos viene, ¿no? Quiero saludar está Gloria Cifuentes, a Loli, hola, ¿cómo están? Decía que no se escuchaba, pero ya se escucha. Paz Contreras también saluda, saludos también a Claudia Angulo, buen día, dice, y saludar a Paz Contreras, que dice: uno piensa que el Estado se hace cargo de lo que el gobierno no hace, y cuando el gobierno es el que vela por un grupo muy pequeño, el Estado se transforma en instrumento de poder de esos pocos, y ahí perdemos todos. Sí, perfecto, están esos poderes. La pregunta es cómo somos poder todos los otros, que no estamos allí reflejados y somos obviamente más numerosos. Eso es lo que nos queda, ¿no? Los tenemos rodeados igual, ¿no?
Vigilar y castigar recuerda Gloria Cifuentes de Michel Foucault, que para mantener el poder. Claro. El lenguaje jurídico hermético, dice Paz Contreras, no ayuda en este avance. El sacar educación cívica e historia de las mallas curriculares de los colegios y escuelas, menos. Durante demasiados años han logrado dejar a Chile ignorante de sus propios derechos. Un ejemplo burdo: la gente no lee y lo que lee no lo entiende. Y hay más comentarios. Marcela dice, no sé si a Piñera le hubieran dicho algo si se saca la mascarilla. Hace cosas peores y todos se ríen. Bien, pues saludarlos nomás, saludarlas a todas en la audiencia. Y nos reencontraremos, Andrés. Un gusto. Un abrazo. Hasta el martes. Saludos. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. La Universidad Austral de Chile realiza una permanente vinculación con el medio regional, nacional e internacional, cumpliendo la misión de aportar al desarrollo de los territorios en los que está inserta, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 9:58. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico censalud@uach.cl o en el teléfono 632 29 39 20. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. Ultraderecha, compra la iglesia.
Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl.